Listo. Muy buenas tardes. De nuevo estamos aquí con la segunda parte del primer módulo. ¿Sí? Mi nombre es Julia Elizabeth Sarmiento Muñoz. Los voy a acompañar o les estoy acompañando en la asignatura de legislación en seguridad y salud en el trabajo. Eh, Ustedes en su pantalla observan los correos electrónicos a los que se pueden comunicar conmigo. Sin embargo, de forma preferente nos estaremos comunicando por la plataforma de la universidad, por Canvas. ¿Sí? Cualquier correo, cualquier duda se los estaré respondiendo dentro del término menor posible para pues estar dispuesto o estoy dispuesto a ayudarles en todo lo que yo pueda para que ustedes saquen exitosamente esta asignatura. ¿Listo? Como les venía diciendo en la clase pasada, hoy vamos a ver las nociones para que dentro de una empresa se desarrolle las relaciones laborales de forma decente, ¿sí? Y cumpliendo todas las prerrogativas normativas en cuanto a trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Hay algo muy importante, o el derecho laboral está constituido, el derecho laboral del que hablábamos en el artículo 53 de la Constitución Nacional, ¿sí? Está constituido por ciertos principios que son la base de ese derecho laboral, principios que se van a tener que estar o se van a reflejar en el desarrollo de cualquier relación laboral, ya estemos hablando de una relación laboral de carácter público o de carácter privado. ¿Listo? Aplican para ambos. Entonces, en primera medida tenemos el derecho a la igualdad. Ese derecho a la igualdad está entendido, está entendido en que todas las personas nacemos con las mismas condiciones, los mismos derechos y con las mismas posibilidades. ¿Listo? Esa igualdad es una igualdad formal ante la ley. ¿Sí? Que todas las personas van a tener un trato igual ante la ley. ¿Listo? Esa igualdad en el derecho laboral es una igualdad diferenciada. ¿Por qué igualdad diferenciada? Porque en el derecho laboral, para personas que tengan ciertas condiciones de debilidad manifiestas, ciertas desfavorabilidades, por decirlo así, ¿sí? Se van a implementar ciertos privilegios, algunas prerrogativas para tratar de equilibrar esas cargas, ¿sí? Ese es el caso, por ejemplo, de personas en condición de discapacidad, de personas que están muy cerca a la edad para pensionarse, ¿sí? De, por ejemplo, de los niños, ¿sí? Por ejemplo, de eh, mujeres embarazadas, ¿sí? Entre otras personas. ¿Listo? La idea es tratar de equilibrar un poco esas cargas adicionales que tienen esas personas para que puedan desarrollar sus actividades laborales en condiciones de igualdad. ¿Listo? También vamos a hablar de una remuneración mínima vital y móvil. ¿Listo? Esa remuneración mínima no la vamos a entender como salario mínimo únicamente. Esa remuneración mínima va a ser entendida en la cantidad de ingresos que requiere una persona para suplir sus necesidades. De tal manera que no es lo mismo, ¿sí? La cantidad de ingresos que requiere una familia, por ejemplo, estrato 1, ¿sí? A una familia estrato 6. Entonces, siempre a o va a obedecer esa remuneración mínima vital a las necesidades que tenga cada persona. ¿Listo? Y el hecho de que sea móvil se refiere a que ese salario o esa remuneración, ¿sí? No puede ser estática en el tiempo. Es decir, yo durante 10 años no me puedo ganar 1.000.000 de pesos porque ese millón de pesos puede que el primer año sea una cantidad
es sustancial, pero que a los 10 años, ¿sí? Ese millón de pesos no me va a servir para lo mismo que me servía al comienzo, ¿sí? Entonces la idea del móvil es que todos los años a mí me incrementen en cierto porcentaje para tratar de salvaguardar un poco ese valor adquisitivo del dinero. ¿Listo? La estabilidad laboral es entendida en cuanto a la garantía que se le da al trabajador de permanecer en su cargo por cierto periodo de tiempo, ¿sí? No es que yo no pueda remover al trabajador, ¿sí? Sino que yo le doy la confianza a ese trabajador de que no lo voy a sacar en cualquier momento, ¿sí? Ese es un principio del derecho laboral, ¿listo? En los mínimos irrenunciables. Resulta que en derecho laboral esos mínimos, ¿sí? Obedecen a que muchas de las normas de derecho laboral son de carácter público. Por ejemplo, ¿sí? El hecho de que las personas deban estar afiliadas a una ARL, ¿sí? Es una obligación de orden público, ¿sí? Y a pesar de que un trabajador me diga, oiga, ¿sabe qué? No me afilia a la ARL, no significa que yo pueda desconocer esa disposición, ¿sí? O no significa que yo pueda decir, sí, tranquilo, yo no lo voy a afiliar y pues nada pasa, ¿sí? Sino si yo lo dejo de afiliar y le pasa algo a mi trabajador, ¿sí? A pesar de que hubiese tenido esa aprobación de ese trabajador para no afiliarlo, ¿sí? Yo como empleador o tengo que responder a esa necesidad, ¿sí? Tengo que responder por ese accidente que se le causó cuando el trabajador no estaba afiliado. Entonces el hecho de que el trabajador diga, oiga, ¿sabe qué? No me pague pensión, no me pague salud, no me pague ARL o no me pague una prima, no significa que yo no se la deba pagar, ¿sí? Y no significa que ese trabajador renunció a ese derecho. ¿Por qué? Porque el trabajador no puede renunciar a ese derecho. ¿Listo? Los derechos inciertos y discutibles y conciliables. ¿Listo? Hay una serie de derechos que, contrarios a los que estábamos hablando, a los que hablamos inmediatamente anterior, ¿sí? A los que estábamos mencionando, hay derechos que sí se pueden negociar y que sí son conciliables, ¿sí? Pero esos derechos de los que hablamos son, por ejemplo, indemnizaciones, ¿sí? Por ejemplo, son el pago de moratorias, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero sacar a un trabajador, ¿sí? Y yo le digo, mire, le voy a pagar la indemnización por el despido sin justa causa, ¿sí? Y adicionalmente, porque la indemnización, ¿sí? Por despido sin justa causa es un mínimo irrenunciable. Pero si yo le digo adicionalmente, y adicionalmente le voy a pagar, no sé, por 1 millón por cada año de servicio que usted estuvo conmigo, ¿sí? Y para que usted se vaya feliz, descanse, entre otras cosas. ¿Listo? Esas cosas adicionales yo las puedo llegar a negociar. ¿Listo? La favorabilidad del trabajador. ¿Listo? La favorabilidad se va a desprender del hecho de que ante una duda, ante la aplicación de diversas normas, ¿sí? Yo siempre voy a aplicar la norma que le sea más favorable al trabajador o la interpretación que le sea más favorable al trabajador. ¿Por qué? Porque el derecho laboral sí va a procurar ¿sí? El proteger al trabajador más allá que al empleador. Sin embargo, el derecho laboral no es que únicamente proteja al trabajador, también va a proteger al empleador, por ejemplo, ¿sí? Con la obligación de pagar seguridad social, yo protejo al empleador porque estoy trasladando el riesgo de sufragar o de cubrir económicamente un riesgo o un perjuicio que le ocasione a algún trabajador, ¿sí? A
un tercero, como es el caso de la ARL, como es el caso de la EPS. ¿Listo? También otro de los principios va a ser la garantía de la seguridad social, de la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Es decir, que el empleador debe procurarle capacitación y adiestramiento al trabajador, ¿sí? Es decir, capacitarlo para que pueda desarrollar sus funciones, ¿sí? Y adicionalmente debe dejarle un tiempo adecuado de descanso para que el trabajador recupere su fuerza laboral. El principio de primacía de la realidad está muy enfocado en que lo que voy a contar o lo que va a contar en derecho laboral es lo que realmente está pasando y no lo que esté formalmente escrito en un papel, ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios, ¿sí? ¿Por qué? No es que no puedan existir contratos de prestación de servicios. Lo que pasa es que hay muchos contratos de prestación de servicios que, a pesar de que el trabajador o el contratista, ¿sí?, firma un contrato de prestación de servicios, es un empleado más dentro de esa compañía, ¿sí? Le exigen horario, le están impartiendo órdenes a diario, le dan memorandos, le hacen llamados de atención, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, ¿sí? A pesar de que yo hubiese dicho que eso es un contrato de prestación laboral, me va a indicar que estamos frente a un contrato de trabajo, a pesar de que en el papel sea un contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Entonces lo que me va a contar en derecho laboral, ¿sí?, es lo que realmente sucede en la realidad y más no lo que diga un papel. ¿Listo? También muy ligado a la igualdad, ¿sí?, vamos a tener los sujetos de especial protección. Los sujetos de especial protección son aquellas personas que requieren un tratamiento especial para, para estar en condiciones de igualdad con respecto a los demás, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas personas? O vamos a encontrar ciertas prerrogativas, como es el caso de las mujeres embarazadas, como es el caso de personas en condición de discapacidad, de personas con debilidad manifiesta, ¿sí?, como es el caso de niños menores de 18 años, como es el caso de personas cerca a la edad de pensionarse, entre otros. ¿Listo? Además, vamos a tener los convenios internacionales que estén debidamente ratificados, tal como lo mencionábamos en la conferencia pasada. Si están debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna y van a tener plena exigibilidad. Asimismo, también hay una prerrogativa que establece que los acuerdos particulares básicamente no pueden llegar a vulnerar los derechos de orden público. Es decir, que cualquier contrato de trabajo, ¿sí?, cualquier contrato de prestación de servicios o cualquier sí, o cualquier otro convenio que yo tenga con mis trabajadores, ¿sí?, ya sea un convenio colectivo, un pacto colectivo, etcétera, etcétera, no puede llegar a vulnerar ninguna norma de las que aquí están descritas, ¿sí?, y ninguna norma, por ejemplo, de la Constitución. ¿Listo? En cuanto a la relación laboral, ¿qué cosas o qué elementos se deben cumplir para que yo pueda decir que hay un contrato de trabajo de por medio y que no estamos, por ejemplo, frente a un contrato de prestación de servicios? Entonces, el primer elemento que a mí me exige es que haya una actividad personal de una persona natural. ¿Listo? Persona natural entendida como una persona, pues un humano,
¿sí? Y una persona jurídica como una persona ficticia, como es el caso de una empresa, ¿sí? El segundo elemento que a mí me exigen para que se entienda que estoy bajo un contrato laboral, ¿sí? Es que haya un salario como retribución del servicio. ¿Listo? Presto un servicio y a cambio de eso me dan un salario. Si lo hago gratis, eso no es una relación laboral. ¿Listo? Y finalmente, tal vez el elemento más importante y el que hace diferenciación entre si estamos, por ejemplo, a un contrato de prestación de servicios o si estamos frente a una relación laboral o un contrato laboral, ¿sí? Va a ser la subordinación. ¿Sí? Básicamente que mi empleador me esté continuamente ordenando, mandando, regañando, etcétera, ¿sí? O que yo desarrolle mis actividades con plena libertad y simplemente me dedique a cumplir con las funciones que establece mi contrato. ¿Listo? Entonces, aquí la subordinación va a ser el elemento diferenciador si estamos frente a una relación laboral o no. ¿Listo? ¿Qué tipo de contrataciones podemos encontrarnos en el mercado laboral? Entonces, encontramos, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios, los contratos civiles y comerciales, los contratos por obra labor. Ojo que el contrato por obra labor sí es un contrato laboral. ¿Listo? Encontramos, por ejemplo, los contratos con precooperativas y cooperativas de trabajo asociado, entre otros. ¿Listo? Estos son básicamente los tipos de contratación que nos podemos encontrar dentro del desarrollo de nuestra actividad laboral. Por ejemplo, cuando estemos frente a un contrato comercial, estamos hablando cuando prestamos servicios profesionales, por ejemplo, ¿sí? Nosotros como trabajadores o como licenciados en salud ocupacional, ¿sí? Podemos llegar a asesorar empresas. Esa asesoría se puede dar a través de un contrato comercial, ¿sí? O de un contrato de prestación de servicios, ¿listo? Entonces, no necesariamente tiene que ser a través de un contrato de carácter laboral. ¿Qué tipos de contrato de trabajo, estos sí son de carácter laboral, podemos encontrar dentro de nuestra vida diaria? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a su forma vamos a encontrar dos tipos. El verbal, ¿sí? Que es el que nosotros celebramos de forma oral, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, o es muy común que nosotros lo hagamos con personas de confianza, ¿sí? Como lo es una empleada doméstica, como es el trabajador de la finca, eh, entre otras personas. ¿Listo? Y el escrito, ¿sí? Que es el que a nosotros nos hacen firmar en la empresa o le hacemos firmar a nuestro trabajador en la empresa, ¿sí? Y que en ese contrato se puede definir pues todas las cláusulas que pues, van a regir la relación laboral. De acuerdo a su duración, vamos a tener de cuatro tipos. Vamos a tener el término fijo, vamos a tener el término indefinido por duración de la obra o labor y el contrato ocasional, accidental o transitorio. El término fijo puede ser hasta por 3 años. ¿Listo? Si es menor a un año, ¿sí? va a tener la condición de que el periodo de prueba no puede superar una quinta parte. Sí, si es superior a un año, entonces máximo de ese periodo de prueba puede ser de 2 meses. ¿Sí? Lo mismo pasa con el término indefinido, ese periodo de prueba también puede ser de 2 meses. ¿Listo? El término fijo, si es menor a un año, máximo se puede prorrogar 3 veces por el mismo periodo y a la cuarta prórroga automáticamente va a ser de un año. Nunca, 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 nunca
¿sí? Ese término fijo se va a transformar en un término indefinido. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga 30 prórrogas de ese término fijo y siempre, y que las últimas, y que después de de la tercera prórroga, la cuarta prórroga, ese contrato se hubiese prorrogado muchas veces por un año. ¿Listo? Eso puede pasar. ¿Listo? El término indefinido, ¿sí? Básicamente tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de finalización. ¿Listo? Ese puede ser verbal o escrito. El contrato verbal, todo contrato verbal va a ser a término indefinido. Ningún contrato verbal puede llegar a ser a término fijo. Por duración de la obra, básicamente es cuando yo celebro un contrato de trabajo por un término determinado, ¿sí? Puede ser por una temporada o por la duración, no sé, de una obra en específico, ¿listo? El contrato ocasional, accidental o transitorio se origina cuando yo tengo que efectuar alguna labor que no sea intrínseca o no sea propia de la empresa y que dure menos de un mes. Si dura más de un mes, entonces miremos la opción de por duración de la obra o un contrato a término fijo. Si es menos a un mes, sí lo puedo hacer ocasional. Entonces, aquí vamos a pasarlo muy rápidamente porque esto ya pues lo vimos un poco con los principios, ¿listo? Entonces, básicamente el salario va a ser una retribución en dinero o en especie, ¿listo? ¿Por qué en especie? Porque yo también puedo darle a mi trabajador cosas que sean consideradas salario, pero no necesariamente en dinero. ¿Cómo qué cosas? Van a ser específicamente tres. ¿Listo? O vivienda, alimentación, alimentación o vestuario. ¿Listo? Cualquiera de las tres pueden ser salario en especie. Sin embargo, para que esto sea válido, yo debo establecer cuál es el valor de ese salario en especie. Y yo no le puedo pagar a una persona que gane que gane el salario mínimo más del 30% del salario en especie y una persona que gane más del salario mínimo más del 50% del salario en especie. ¿Listo? ¿Por qué? Esa es una disposición legal. Adicionalmente, yo como empleador debo efectuar los pagos oportunos y debo garantizar esa que se guarde un poco ese valor adquisitivo del dinero con el paso del tiempo. ¿Listo? La jornada laboral. La jornada laboral, podemos hablar aquí de una jornada laboral generalizada. Esa jornada laboral ordinaria, vamos a hablar de que todas las personas van a trabajar 8 horas diarias y máximo 48 horas semanales. Ojo, las 48 horas semanales es un máximo. No es que todas las personas tengan que trabajar 48 horas semanales. ¿Listo? Todo aquel trabajo que se haga adicional a esas 48 horas se van a tomar como horas extras o trabajo complementario. Estas horas extras semanalmente no pueden superar las 12 horas semanales, es decir, 2 horas diarias. Si yo supero esas 12 horas semanales, ¿sí? Puedo estar en curso en algunas sanciones por incumplir las normas laborales. Y adicionalmente, las empresas que dentro de su desarrollo normal de las actividades suelen trabajar horas extras, ¿sí? Deben tener un permiso del Ministerio de Trabajo y ese permiso suelen pedirlo muy seguido las ARLs para no tener problemas con el cubrimiento, por ejemplo, de accidentes de trabajo que ocurren
dentro de esas horas extras. Algunas excepciones a esa jornada ordinaria, a esas 8 horas diarias, ¿sí? Es el caso de los empleados de confianza que no tienen jornada, empleados de confianza, pero ojo, empleados de confianza no estamos hablando de la empleada doméstica, de la secretaria, no, estamos hablando de empleados de confianza, dirección y manejo, ¿sí? Dirección, manejo y confianza, ¿sí? Que básicamente son empleados que por sus responsabilidades tienen que desarrollar labores muy demandantes en la empresa y no están regidos a una jornada laboral como tal. Ellos podrían trabajar, no sé, 60 horas semanales y no pasa nada. ¿Listo? Y los trabajadores del servicio doméstico también tienen una excepción, ¿sí? En cuanto a los trabajadores de servicio doméstico interno, porque si son externos están sometidos a las 8 horas diarias. ¿Listo? Los trabajadores de servicio doméstico interno van a tener una jornada laboral de 10 horas diarias. Todo lo que supere de las 10 horas diarias en los trabajadores de servicio doméstico interno, ¿sí? Se van a tomar como horas extras. La estabilidad laboral, ya la vimos. Sin embargo, de aquí hay que resaltar quienes van a tener estabilidad laboral reforzada. ¿Listo? La estabilidad laboral reforzada entonces va a estar en 6 casos específicos. ¿Listo? Mujeres embarazadas o lo que nosotros llamamos fuero de maternidad, el fuero de maternidad extendido, ¿sí? Que va a estar ligado a el fuero de que va a estar ligado al fuero va a estar ligado al fuero de maternidad, pero el fuero de maternidad extendido va a ser para los padres o para los papás que tengan esposas en embarazo y que dependan económicamente del papá que está trabajando, ¿sí? Es decir, esa esposa en embarazo no va a tener ningún ingreso y va a depender netamente de ese papá que está trabajando. ¿Listo? ¿Qué implica ese fuero de estabilidad laboral reforzada? Que yo no voy a poder despedir a esa persona si no cuento con una autorización especial del Ministerio de Trabajo para poderlo despedir, incluso si se está frente a una justa causa de despido. ¿Listo? Entonces, llevamos dos. Fuero de maternidad, fuero extendido de maternidad, el fuero sindical, que básicamente es el que está dirigido a personas que están dentro de un sindicato y que cumplen, que desarrollan labores sindicales. El fuero de acoso laboral, que está enfocado a personas que en el momento tienen procesos de acoso laboral internamente en la empresa y a sus testigos. El fuero de discapacidad, que está o es para personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿sí? Dentro del desarrollo de sus funciones, pero esa discapacidad en este momento y con una sentencia que salió a finales de agosto, ¿sí? Ese fuero de discapacidad solo se lo otorga a la persona que acredite como mínimo el 15% de pérdida de capacidad laboral. Y tenemos finalmente el fuero de prepensionados, que básicamente establece la imposibilidad de despedir a una persona que le falten menos de 3 años para pensionarse, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de hombres que tengan 59 años, ¿sí? Y de mujeres que tengan 54 años. ¿Listo?
aquí básicamente, o para tener en cuenta, la carga de la prueba de probar esa justa causa para terminar el contrato del trabajo va a estar a cargo del empleador. Es por eso que nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando vamos a efectuar algún procedimiento de descargos o vamos a efectuar algún procedimiento sancionatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le corresponde al empleador probar cuál fue esa justa causa por la cual se dio por terminado el contrato. En cuanto al justo aviso, ¿sí? El justo aviso sobre todo está enfocado hacia los contratos a término fijo. En los contratos a término fijo yo debo avisar que no se va a prorrogar ese contrato, ¿sí? Al menos con 30 días de antelación. ¿Listo? Porque debo avisar, ¿sí? Porque yo debo como permitirle al trabajador el que tenga la posibilidad de buscar otro trabajo mientras que pasan esos 30 días, ¿sí? Y ojo, ese preaviso es únicamente del empleador al trabajador, porque antes existía la disposición de que el trabajador también debía dar preaviso, pero hoy en día esa disposición está derogada, no es aplicable. ¿Listo? Yo le debo permitir a mi trabajador que tenga la posibilidad de defenderse, es por eso que se hace el procedimiento de descargos y que pueda atacar esa decisión judicialmente. ¿Listo? Que como que si no está conforme, entonces pueda decir, oiga, mire, no estoy conforme, voy a hacer tal cosa. ¿Listo? El trabajo infantil básicamente está regulado por el convenio 29 sobre trabajo forzoso y el convenio 105 sobre la abolición de ese trabajo forzoso. ¿Listo? Entonces, ningún niño puede desarrollar actividades consideradas como formas de trabajo forzoso. ¿Listo? Sin embargo, los niños sí pueden desarrollar ciertas actividades. Niños entendidos desde 0 hasta los 18 años. ¿Cuáles actividades pueden llegar a desarrollar los niños trabajadores? ¿Sí? Actividades que sean consideradas como recreativas, actividades que sean consideradas artísticas, culturales o deportivas. Entonces esas van a ser nuestras 4 excepciones. Que el niño desarrolle actividades artísticas, por ejemplo, que pinte, que cante, ¿sí? Y que gane dinero por eso, no habría ningún problema. Actividades deportivas, por ejemplo, el que sea contratado por un equipo, ¿sí? De fútbol, entonces, y que sea remunerado por eso, no habría ningún inconveniente. Actividades culturales y actividades recreativas. Si desarrolla cualquiera de esas actividades, ¿sí? No habría ningún inconveniente con que las desarrollara, siempre y cuando cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo para ello. ¿Listo? Siempre cuando vayamos a un niño a desarrollar alguna actividad o algún trabajo infantil, ¿sí? Siempre debe mediar o debe haber autorización del Ministerio de Trabajo de por medio. El convenio 138, ¿sí? Nos habla de la edad mínima para ejercer actividades laborales, ¿sí? En Colombia esa edad mínima se establece en 15 años. ¿Listo? Esos 15 años, es decir, que una persona o un niño mayor de a 15 años, entre 15 y 18 años, puede desarrollar ciertas actividades, ¿sí? No todas las actividades tienen algunas limitaciones, por ejemplo, que si estamos hablando de 15 a 17 años, sí, van a tener una jornada laboral de 36 horas, sí, si estamos hablando de un niño de entre 17 y 18 años, van a tener una jornada laboral de 40 horas, ¿listo?
Y el convenio 182, que habla sobre las peores formas de trabajo infantil, establece algunas prerrogativas que prohíbe que un niño pueda desarrollar ciertas actividades. Por ejemplo, el trabajo en minas, por ejemplo, actividades consideradas insalubres, como la recolección de basuras, ¿sí? Actividades como la venta ambulante, ¿sí? Entonces, esas actividades están prohibidas para niños. Ay, perdón. Algunas de las peores formas de trabajo infantil, ¿sí? Entonces, ya como les venía diciendo, ¿sí? Actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, actividades que le puedan ocasionar daños en la salud y en la moralidad de los niños, entre otros. ¿Listo? Algunas formas de contratación laboral que vamos a encontrar dentro de la regulación colombiana van a ser, por ejemplo, las agencias de empleo. Las agencias de empleo básicamente van a ser, o bolsas de empleo van a ser personas intermediarias, ¿sí? No van a ser los verdaderos empleadores, personas intermediarias que facilitan el trámite de, de adquisición de mano de obra o el trámite de contratación. Van a facilitarlo, pero no van a contratar directamente con ellos, ¿sí? Entonces, por decirlo así, hacen todo el proceso de vinculación de la persona, que las entrevistas, que los exámenes, sí, hacen todo este proceso. Sin embargo, no van a ejercer o no van a ser esos verdaderos empleadores. Ellos pueden llegar a cobrar hasta una comisión por el 20% por conseguir el trabajador. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, esa comisión no va a ser pagada por el trabajador, sino por la empresa que contrata esa agencia de empleo. ¿Listo? Van a haber agencias públicas y agencias privadas de empleo. Las agencias públicas no tienen ánimo de lucro, ¿sí? Las agencias privadas únicamente podrían cobrar hasta el 20%. ¿Listo? El contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje también es un contrato que se ha venido popularizando un poco, ¿sí? El contrato de aprendizaje no es un contrato laboral, ¿sí? No es un contrato donde haya subordinación. Ese contrato de aprendizaje puede durar hasta por 2 años, ¿sí? Si la persona, tiene una formación profesional, ¿sí? Bajo ninguna forma vamos a hablar de que en este contrato va a haber una relación laboral y que el apoyo de sostenimiento, ¿sí? El apoyo de sostenimiento o el pago que se le hace al aprendiz, ¿sí? No va a ser salario, sino va a ser un apoyo de sostenimiento. Entonces, ¿qué elementos va a tener el contrato de aprendizaje? ¿Listo? Entonces, en primera medida, el estudiante va a ser considerado aprendiz. El apoyo de sostenimiento no va a ser inferior a un salario mínimo. Durante su fase práctica, el estudiante debe estar afiliado a ARL y a Seguridad Social, ¿sí? No solamente a ARL, sino también a Seguridad Social, ¿sí? Ojo, la seguridad social sí, esa práctica es paga. ¿Listo? Si es ad honorem, únicamente a ARL. ¿Listo? Mm, Aquí, bueno, si el aprendiz es estudiante universitario, no podrá exceder de los 2 años y el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al salario mínimo. Durante la fase práctica, el aprendiz debe estar afiliado a la ARL, ¿listo? Sin embargo, aquí vamos a tener diferentes, vamos a tener una fase teórica
sobre todo o el ejemplo más claro es, por ejemplo, con los aprendices del SENA, que hay empresas que pueden patrocinar todos sus estudios. Van a tener una fase teórica que es durante o es el tiempo en el cual los estudiantes reciben clases, y la fase práctica, que es el tiempo durante el cual desarrollan o ponen en práctica sus conocimientos al interior de una empresa. La afiliación de los estudiantes. La afiliación de los estudiantes al sistema de riesgos laborales es obligatoria. Se deben hacer o se debe hacer por parte de las instituciones educativas, públicas o privadas, y debe hacerse sobre todo cuando están cuando la práctica o esa formación práctica es un requisito para la culminación de los estudios. ¿Listo? Y siempre que involucre algún riesgo ocupacional. La afiliación es totalmente obligatoria. Es así, ¿sí? ¿Dónde se establece esa obligatoriedad? En la ley 1562 del 2012. Adicionalmente, el decreto 55 del 2015 es el que reglamenta la afiliación al sistema de riesgos laborales de los estudiantes. Y básicamente me va a decir que esa afiliación se tiene que hacer en estudiantes que generen algún tipo de rentabilidad a la empresa o a la universidad. ¿Listo? Inicialmente los estudiantes son o el pago y la afiliación a esos aportes va a ser realizada por parte de la institución educativa. ¿Listo? Entonces aquí en esta tabla nosotros vamos a encontrar algunas posibilidades en que se van a desarrollar las prácticas y quién debería efectuar el pago o quién va a ser el responsable de la afiliación y el pago de los aportes al sistema de riesgos laborales. ¿Listo? Entonces tenemos las prácticas propias de la educación media técnica, tenemos las prácticas propias de instituciones educativas de carácter oficial o privado. ¿Listo? O sea, esas prácticas que se hacen en 11, en esas prácticas debe haber de por medio una ARL. ¿Listo? Adicionalmente también en las prácticas que se desarrollan en instituciones técnicas, en instituciones tecnológicas y en instituciones universitarias siempre debe mediar o siempre se debe efectuar la afiliación y el pago de los aportes. Generalmente lo hacen las universidades, aunque puede darse el caso en que lo efectúe la empresa a la cual se vincula la persona. Para el caso de los celadores y vigilantes, ¿listo? Generalmente cuando nosotros pensamos en celadores y vigilantes creemos que ellos tienen que trabajar 12 horas diarias, que eso es lo habitual. Eso es lo que sucede normalmente. ¿Qué debería ser lo que sucediera? Que ellos tuvieran turnos máximo de 8 horas, ¿sí? Que pudiesen llegar a trabajar máximo 2 horas diarias extras, ¿listo? Y no como sucede que ellos generalmente trabajan 12 horas diarias, ¿sí? Y les distribuyen la jornada en la semana para que cumplan las 48 horas. Este es el estatuto del decreto 356 de 1994, es el estatuto que habla sobre la vigilancia privada. ¿Listo? Los trabajadores de servicio doméstico, ya estuvimos hablando un poco de los trabajadores de servicio doméstico. Básicamente, ¿quién es trabajador del servicio doméstico? Es aquella persona natural que a cambio de una remuneración realiza una labor personal en su hogar o casa de familia, de manera habitual para la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños
y demás tareas propias del hogar. ¿Listo? Sin embargo, vamos a hacer diferenciación de tres tipos de trabajadores que encontramos domésticos. Los trabajadores internos, que son los que viven dentro de la casa, ¿sí? Son los que tienen la excepción de la jornada de trabajo, que pueden llegar a trabajar máximo 10 horas diarias. ¿Listo? Los trabajadores por días y los trabajadores externos. ¿Listo? Los trabajadores por días y los trabajadores externos máximo 8 horas diarias. Aquí esta sentencia en la que nos habla de los trabajadores internos que no pueden tener jornadas superiores a 10 horas diarias. Aquí nos hablan un poco de ese salario en especie del cual estuvimos hablando ahorita, ¿sí? Que no puede exceder del 30% si estamos hablando de un salario mínimo o del 50% si gana más del salario mínimo. De la obligación que nosotros tenemos de pagar seguridad social para empleadas domésticas, que incluye salud, pensiones y riesgos laborales. ¿Listo? Adicionalmente, de la seguridad social, ¿sí? También se les debe pagar a las empleadas domésticas, sin importar si es por días externas o internas, se les debe pagar cesantías, intereses de cesantías, se les debe dar dotación, ¿sí? Que es el calzado y vestido, se les debe liquidar con la totalidad del salario base, es decir, si les pagamos salario en especie se debe incluir, tienen derecho a la licencia de maternidad, hay una prohibición de descuentos por daño, ¿sí? También, digamos, esto es a modo de pauta. Ustedes en internet encuentran esta cartilla de servicio doméstico para la guía laboral del Ministerio de Trabajo. Sí, en esa cartilla, digamos, por decirlo así, están como las pautas generales que se deben seguir para la contratación del servicio doméstico. Y tal vez la última modificación que se tiene con relación a los empleados domésticos son, primero, la del decreto 071 del 2013, que impuso la obligación del pago de caja de compensación a las empleadas de servicio doméstico, ¿sí? Y la ley 1788 del 2016, que es la ley que impuso la obligación de pagar la prima de servicios a todas las empleadas o empleados de servicio doméstico. ¿Listo? Los empleados de dirección, manejo y confianza. Aquí tenemos que tener cuidado con estos empleados de dirección, manejo y confianza, porque ellos tienen un riesgo psicosocial supremamente grande por los niveles de estrés y de responsabilidad que manejan. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes van a ser considerados empleados de dirección, manejo y confianza? O confianza y manejo. Se entiende como trabajador de dirección, confianza y confianza a aquel trabajador que por su cargo y las funciones que presta tiene una gran responsabilidad dentro de la estructura administrativa de la empresa. ¿Listo? En cuanto poseen mando y jerarquía frente a los demás empleados. No cualquier trabajador, ¿sí?, va a ser de dirección, confianza y manejo. ¿Listo? Tengamos en cuenta que se deben cumplir con los tres requisitos: dirección, confianza y manejo. ¿Listo? ¿Por qué? Se deben cumplir con los tres y no solamente con uno. Que digamos, no, es que mi trabajador era de confianza, no, son los tres. Entonces debe tener alguna jerarquía dentro de la empresa, debe tener un alto grado de responsabilidad para que nosotros hablemos de estos trabajadores. ¿Por qué es tan importante que se haga la diferenciación? Porque estos trabajadores no están sometidos a una jornada laboral específica. Es decir, ellos no van a tener la restricción de trabajar 48 horas semanales. Ellos pueden llegar a trabajar más sin que le tengamos que pagar horas extras por ello.
Aquí lo que les estaba hablando de que no se les aplica la jornada máxima. Entonces, básicamente, esa calidad de ser trabajador de dirección, confianza y manejo no está dado simplemente porque en el contrato diga que es un trabajador de dirección, confianza y manejo, sino por el tipo de funciones que desempeña dentro de la empresa. ¿Listo? Puede que en el contrato no diga absolutamente nada, pero estemos hablando de un trabajador de dirección, confianza y manejo. ¿Listo? Los trabajadores extranjeros. Los trabajadores extranjeros, lo importante en relación a ellos es que nosotros nos aseguremos que estas personas que, sea, que sean trabajadores extranjeros, ¿sí? Que tengan los documentos necesarios para ejercer su actividad laboral en Colombia. ¿Listo? Entonces nos debemos asegurar de que el tipo de visa, ¿sí? Sea una visa de trabajo que le permita desarrollar ciertas actividades. Para que se autorice esa visa de trabajo, ¿sí? Básicamente a través de la empresa, o la empresa hace ese requerimiento para que le hagan esa autorización de esa visa de trabajo. ¿Listo? Esa autorización o esa visa de trabajo se otorga a través del Ministerio de Relaciones de Relaciones Exteriores y se hace una visa temporal. ¿Listo? Que va a ser solicitada o va a ser expedida por bajo la responsabilidad de la empresa que contrata el trabajador extranjero. Las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas de trabajo asociado o van a estar reguladas básicamente en cuanto al derecho laboral y a la diversidad de riesgos en salud y seguridad en el trabajo por la resolución 2021. ¿Por qué? Porque hubo una sentencia del Consejo de Estado en cuanto a la validez del decreto 2025 del 2011 que regulaba el tema de las cooperativas de trabajo asociado y, y también en relación al decreto 1072 que también hablaba un poco de la intermediación, ¿sí? Y establece esta resolución, la 2021 del 2018, establece la prohibición para las cooperativas de trabajo asociado de hacer labores de intermediación laboral. No están autorizadas para hacer labores de intermediación laboral y mucho menos de tercerización laboral. ¿Listo? Entonces, ¿qué sí pueden hacer las cooperativas de trabajo asociado? Las cooperativas de trabajo asociado, ¿sí? Pueden llegar a afiliar personas para brindarles ciertos tipos de beneficios, ¿sí? Sin embargo, no pueden llegar a contratar a personas para enviarlas en misión a otra parte que suele pasar muy seguidamente. Entonces, el personal requerido en toda institución o empresa pública o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no pueden estar vinculados a través de cooperativas de servicio de trabajo asociado, ¿listo? Que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales, prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Es decir, si yo como entidad pública o entidad privada voy a contratar a alguien, ¿sí? Lo hago directamente, no a través de la intermediación ni de una cooperativa de trabajo asociado y en algunos casos, con algunas excepciones, puedo utilizar la intermediación o la tercerización a través de empresas temporales. Sin embargo, recuerden que en la semana
pasada, ¿sí? Hubo una disposición de la Corte Suprema de Justicia que empezó a traer un poco a cintura a todas esas temporales, ¿sí? Que se prestan como, que se prestan para administrar de forma inadecuada la nómina de empresas. Listo, entonces básicamente este es el marco normativo que tiene las cooperativas de trabajo asociado, que lo tengamos muy en cuenta. Em, los conductores de servicio público. Los conductores de servicio público también es otra población que tiene un alto impacto, ¿sí? En cuanto al riesgo en seguridad y salud del trabajo. ¿Por qué? Porque son personas que básicamente están mucho tiempo frente al volante, tienen unos desgastes muy altos, ¿sí? Unas jornadas laborales muy altas, ¿sí? Y que y que no todas las empresas operadoras de transporte asumen los riesgos como deberían asumir. Eh, los conductores de servicio público básicamente no van a tener o van a tener la misma jornada laboral que todos los demás, es decir, ellos deberían no trabajar más de 8 horas diarias, ¿sí? Sin embargo, en las empresas de servicio público suele pasar que hay personas o hay trabajadores que trabajan 12, 15 horas y esas 15 horas constantemente están en el volante, no tienen tiempos de receso adecuados para, por ejemplo, para el descanso, para almorzar, etcétera, etcétera. Aquí seguimos hablando un poco del trabajo de las cooperativas, cuando las cooperativas pueden desarrollar sus funciones y la responsabilidad social, perdón, la responsabilidad solidaria que tienen las cooperativas, ¿sí? Y esas empresas que contratan inadecuadamente e ilegalmente a esas cooperativas de trabajo asociado y a esas empresas de servicios temporales para efectuar las labores de forma inadecuada y no hacen la contratación directa en la empresa, sino que utilizan a una cooperativa a una empresa de servicios temporales para contratar a los trabajadores. En cuanto a las empresas de servicios temporales, básicamente una empresa de servicio temporal es aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades mediante la labor realizada por personas naturales contratadas directamente por empresas de servicios temporales, la cual tiene con respecto a estas el carácter de empleador. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener dos tipos de trabajadores de las empresas de servicios temporales. Esta intermediación de las empresas de servicios temporales es perfectamente válida, ¿sí? Es totalmente legal, sin embargo, no en todos los casos. ¿Listo? Entonces, las empresas de servicios temporales van a tener dos tipos de trabajadores, los trabajadores de planta y los trabajadores en misión. Los trabajadores de planta, ¿sí? Son aquellos que desarrollan pues, sus funciones en las instalaciones de la empresa de servicio temporal y los trabajadores en misión son los que desarrollan sus funciones en otra empresa. Y los usuarios van a ser básicamente las empresas que van a ser contratadas por esas o que van a contratar esas empresas de servicio temporal. Cuando, sí, básicamente se puede contratar máximo por periodos de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses. ¿Listo? ¿Cuándo se puede llegar a efectuar
efectuar la contratación de la empresa de servicios temporales. Básicamente, esa contratación se va a desarrollar en ciertos casos. Cuando yo tenga que suplir alguna vacancia temporal, como por ejemplo una incapacidad médica, una suspensión, una licencia de maternidad. En esos casos yo puedo contratar a esa empresa de servicios temporales para que me envíe la mano de obra ya calificada y que, diga, por decirlo así, ya tenga las capacidades necesarias para desarrollar las funciones. La empresa de servicios o la empresa usuaria va a tener la obligación igualmente de darle al empleado, ¿sí?, todos los elementos de protección personal que requiera para desarrollar para desarrollar sus actividades, ¿sí?, de acuerdo de acuerdo al puesto de trabajo. También va a tener el deber de suministrar las condiciones de higiene y de seguridad de medicina laboral que se establezca en el programa de salud ocupacional o en el sistema de gestión. ¿Listo? También va a tener la obligación de dar toda la capacitación que requiere ese empleado en misión para que desarrolle pues sus funciones a cabalidad y para garantizar esas condiciones de seguridad. ¿Listo? Esas actividades recreativas, deportivas y culturales que debe desarrollar la empresa usuaria también van a estar ofrecidas para el trabajador en misión. El plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Va a estar regulado. Ay, se me perdió. Ya les digo en qué resolución. Me metí aquí. La resolución va a estar regulada en la resolución 6045 del 2014. ¿Listo? El Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es válido desde 2013 o establece las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo desde el 2013 al 2021. ¿Listo? Entonces, este plan va a desarrollar el marco de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional para la continuidad de los ejes de la política pública para la protección de la salud en el mundo del trabajo. ¿Listo? Va a ser una articulación con el plan de salud pública en la dimensión de salud y el ámbito laboral y las acciones desarrolladas e implementadas a través de los planes de salud ocupacional, ¿sí?, y el sistema y lo que nosotros conocemos como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Este va a ser básicamente el marco normativo que va a tener el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, tenemos el decreto 2923 del 2011, la ley 1562 del 2012 que implementa el Sistema General de Riesgos Laborales, ¿sí? Y introduce otras formas, los programas de salud ocupacional en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? El decreto 723 del 2013, el decreto 1352 del 2013, la resolución 1841 del 2013 y el decreto 1072 del 2015. Básicamente este va a ser el marco normativo que va a tener el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este plan va a tener 4 grandes objetivos. Ya los vamos a analizar un poco más en detalle, pero estos van a ser los 4 grandes objetivos sobre el cual se va a construir el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces,
básicamente, o cómo se efectuó ese plan. Se elaboró una matriz inicial por el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se revisaron los convenios, normas aplicables en el derecho nacional. Se ajustaron o se hizo un ajuste de los lineamientos de la estrategia iberoamericana en seguridad y salud en el trabajo, que básicamente era la que estaba establecida o la que era otorgada por la CAN. Se hicieron conversatorios, se elaboraron las 4 guías metodológicas, se hizo el proceso de validación con las aulas virtuales del SENA, se efectuó el proceso de validación de las 4 guías metodológicas, se efectuó el ajuste del documento, se hizo la revisión del plan y finalmente se hace todo el proceso de difusión y socialización de este plan. ¿Listo? Entonces recordemos cuáles eran los 4 objetivos. El primero de ellos era el fomento de la transversalidad de la seguridad y salud en el trabajo en el conjunto de las políticas públicas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la meta con este objetivo? Se buscaba avanzar en la protección social de los trabajadores en el marco de una cultura preventiva articulada con las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Y el principal indicador básicamente estaba efectuado por el indicador anual de los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. El segundo, dentro de este gran objetivo encontramos otros objetivos generales, ¿sí?, que van a ayudar a este objetivo primordial. ¿Listo? Como por ejemplo el integrar las medidas de protección y salud a los trabajadores dentro de las políticas de desarrollo económico. Por eso se empezó a adecuar un poco más el sistema de gestión, ¿sí? Y se busca básicamente que el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, ¿sí?, esté impregnado dentro de la organización o dentro de la compañía para que contribuya en ese desarrollo económico. ¿Listo? El segundo objetivo va a ser el fortalecimiento institucional de la seguridad y salud en el trabajo. O la gran meta, ¿sí?, de ese objetivo va a ser el fortalecimiento del sistema general de riesgos laborales a través del diálogo tripartito. ¿Listo? Tripartito, ¿por qué? Porque la idea es que participen empleadores, trabajadores y gobierno, ¿sí?, conjuntamente en el fortalecimiento de ese sistema de riesgos laborales, ¿sí? Y adicionalmente fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control que se efectúan a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cómo se va a medir el cumplimiento de esta meta? Básicamente, el trabajo articulado entre comités seccionales y locales con el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de último con el Consejo Nacional de Riesgos Laborales. ¿Listo? Entonces vamos desde lo chiquito hasta lo más grande. Y se va a mirar el incremento anual que se va a efectuar de visitas por parte del ministerio para vigilar que se dé cumplimiento a ese sistema de seguridad y salud en el trabajo al interior de las empresas. Entonces aquí vamos a encontrar algunos de los objetivos generales que se van o que se pretenden implantar a través de este gran objetivo del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Listo? Aquí tenemos nosotros. Nuestro tercer gran objetivo va a ser el fortalecimiento de la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores y la prevención de los riesgos laborales. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la meta de este gran objetivo? Básicamente va a buscar que se logre o va a pretender que se logre la estructuración de los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo en busca de la promoción de la seguridad y salud y mejores resultados en la prevención de accidentes y enfermedades laborales, proponiendo por el trabajo decente. Es decir, que se cumplan todas las normas de derecho laboral, ¿sí?, y que en lo posible se reduzcan esos índices de
accidentabilidad y de enfermedades laborales al interior de los diferentes sectores del país. ¿Listo? De los diferentes sectores económicos. ¿Listo? ¿Cómo se va a medir? Básicamente la proporción de las empresas con sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que esa proporción vaya aumentando a diario, de buscar disminuir la tasa de accidentabilidad en el trabajo y la incidencia de las enfermedades laborales al interior de las empresas. Aquí tenemos los objetivos que van a coayudar a ese gran objetivo del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Listo? Y por último vamos a tener ese cuarto objetivo, que va a ser la optimización del reconocimiento de prestaciones al trabajador en el sistema de riesgos laborales. ¿Cuál va a ser la meta? Que se fortalezcan las acciones tendientes a la oportunidad de las prestaciones en el sistema general de riesgos laborales. Básicamente, ¿cuáles van a ser los indicadores? Mejorar el proceso de rehabilitación, es decir, que más trabajadores recuperen sus capacidades, por decirlo así, normales, ¿sí? O las capacidades iniciales que tenían antes de la ocurrencia o de la enfermedad o del accidente, y mejorar el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Es decir, que los tiempos sean más oportunos y que sea mucho más eficaz y más eficiente ese proceso de calificación. Aquí encontramos algunos de los objetivos que van a coayudar al cumplimiento de ese gran objetivo. ¿Listo? Y básicamente cómo se va a monitorear el cumplimiento de ese Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ustedes ya saben, ¿sí?, que nosotros trabajamos con base en el ciclo PHBA, ¿sí? Entonces, básicamente es planear, hacer, verificar y actuar. ¿Listo? Entonces, aquí el Plan Nacional de Seguridad, Seguridad y Salud en el Trabajo también va a estar con base en el ciclo PHBA. ¿Listo? Entonces, en primera medida, se va a buscar alcanzar las metas y los objetivos propuestos, establecer los compromisos y emitir una serie de boletines informativos para mirar cómo vamos. Se van a implementar y aplicar los principios de estas herramientas de gestión que permitan conocer cómo ha venido evolucionando ese plan. ¿Sí? Se va a verificar el cumplimiento, y tal vez esto es lo más importante, desde el gobierno nacional, ¿sí? Que se verifique al interior de las diferentes empresas que efectivamente se dé cumplimiento a ese sistema de gestión, porque pues es la base. ¿Listo? Y implementar acciones de mejora. Listo, chicos. Entonces, con esto nosotros terminamos, digamos, las conferencias del día de hoy. Recuerden el desarrollo de las actividades. Más tardecito yo les hago un video de máximo 10 minuticos como guía o pautas para desarrollar las actividades, para que las tengan muy en cuenta y que los resultados sean muy buenos. Les agradezco mucho la atención. No sé si tengan preguntas, dudas. ¿Ninguna? Listo, muchachos. De todas maneras, si después con la lectura del material de estudio y del material complementario se les ocurre alguna pregunta, no duden en hacérmela llegar vía correo de la plataforma, ¿sí? Y con mucho gusto les estaré ayudando. Quedaré atenta y les agradezco mucho por la atención y por su compañía. Que pasen muy buena tarde.